Hay decisiones que caen como un portazo en mitad de la noche, de esos que te despiertan de golpe y te hacen entender, sin explicación previa, que algo serio acaba de pasar. Y la negativa de Luis Díaz al Real Madrid fue exactamente eso, en pleno invierno. Un golpe seco, rotundo, imposible de maquillar, porque el mercado de fichajes siempre ha sido una mezcla rara de ajedrez, teatro y pulsos de poder. Pero cuando uno de los clubes más grandes del planeta se estrella contra un no sin matices, el ruido se multiplica. No es solo una operación que se enfría, es una historia que se rompe, una expectativa que se desinfla y un orgullo que, aunque nadie lo reconozca en voz alta, se queda tocado. Y si hay alguien que entiende el mercado como un tablero donde cada pieza debe moverse con precisión quirúrgica, ese es Florentino Pérez. Por eso, cuando desde el entorno de Luis Díaz llegó el mensaje claro de que no habría negociación, el eco se escuchó en más sitios que en un solo despacho. Fue el tipo de respuesta que no deja espacio para el juego, ni para el vamos viendo, ni para esa ambigüedad tan típica del fútbol cuando alguien quiere ganar tiempo. Para entender por qué esta historia pesa tanto, hay que mirar un poco más atrás y fijarse en quién es Luis Díaz. No estamos hablando de un jugador cualquiera, ni de una promesa inflada por highlights y 2 tardes inspiradas. Díaz es un futbolista hecho a base de trabajo, sacrificio y una evolución constante, de talento sudamericano interesante a pieza real en un equipo que compite al máximo nivel. Su velocidad no es solo física, es mental. Su desborde no es solo un recurso, es un mensaje. Y su carácter, ese que aparece cuando el partido se aprieta, es justo lo que enamora a los grandes. El Real Madrid lo venía observando con paciencia, de esa forma fría y calculada que suele acompañar los movimientos grandes. El perfil encajaba, extremo explosivo, capaz de marcar diferencias en noches importantes, con experiencia internacional y margen para crecer. En un club donde las bandas son territorio sagrado, la idea de sumar a Luis Díaz no era un capricho, era una lectura estratégica. Pero toda estrategia, por brillante que parezca en el papel, depende de una variable que no se controla del todo, la voluntad del jugador. Y ahí aparece el invierno, ese mercado incómodo, a contrarreloj, donde casi nadie quiere soltar piezas importantes y donde el jugador duda antes de romper su vida en mitad de temporada. Por eso cuando algo grande se mueve en enero, suele ser porque detrás hay una convicción fuerte. El Real Madrid lo sabía, y por eso tanteó la situación midiendo tiempos, mensajes y señales. Lo que no esperaba era una respuesta tan clara y tan poco negociable. Luis Díaz dijo no, no con excusas raras, no con frases vacías, no con ese lenguaje nebuloso que deja puertas entreabiertas por si conviene más adelante. Fue un no directo, elegante, pero firme. Y en un mundo de poder y egos, eso duele más que una negativa envuelta en diplomacia. No hubo margen para el ya veremos en verano. No hubo rendija. El mensaje fue simple. Ahora no. Aquí estoy bien. Este no es el momento. En ese instante dejó de ser un rumor de mercado y se convirtió en un tema con tensión real. Porque cuando Florentino se interesa por un jugador, no lo hace para rellenar portada. Para él, un fichaje es deportivo, económico y también simbólico. Cada llegada tiene un mensaje, y cada negativa también. La de Luis Díaz se interpretó como algo más que una decisión personal. Se sintió como un choque contra la narrativa habitual, esa en la que el Real Madrid llama y el mundo responde. No es que el club no reciba negativas, incluso el más poderoso las recibe, pero hay contextos y formas. Que un jugador en plena madurez, en uno de los mejores momentos de su carrera, cierre la puerta en invierno sin dejar una opción futura sobre la mesa, no pasa desapercibido. Y menos si quien llama es el Real Madrid. Por eso el enfado que se comentó alrededor del club no sonó a pataleta, sino a mezcla de frustración y sorpresa. Esa incomodidad que aparece cuando sientes que has leído mal una situación. Y ahí es donde esta historia se vuelve más grande que un simple fichaje frustrado, porque no va solo de fútbol, va de poder, identidad y prioridades.
Luis Díaz no rechazó al Real Madrid por falta de ambición. Esa es la lectura fácil, y probablemente la más equivocada. Lo hizo porque su presente tenía sentido, porque su rol era claro, porque su importancia en su equipo no estaba en discusión. En un mundo donde muchos se mueven por impulsos, por promesas o por el brillo del escudo, Díaz eligió estabilidad y protagonismo. Y aunque suene raro, eso también es ambición, solo que una ambición concreta, la de controlar el propio camino. Y el Real Madrid se encontró con un espejo incómodo. Durante décadas, el club fue sinónimo de destino final, de firma inevitable. Jugar en el Bernabéu era el sueño último, la meta que justificaba cualquier espera. Pero el fútbol ha cambiado. Hoy los proyectos no se miden solo por la historia, sino por el presente y por la claridad del plan. Y en ese contexto aparecen jugadores que se permiten decir no, incluso al club más laureado del mundo. Lo más llamativo fue el modo. No hubo semanas de filtraciones para presionar, ni titulares preparando el terreno, ni juego mediático para inflar el precio o empujar una salida. La decisión se tomó y se comunicó. Eso habla de estructura, de coherencia y también de respeto por el club actual. En un mercado donde la ambigüedad suele ser una herramienta, esa claridad llama la atención. Por dentro, el Real Madrid siguió con su invierno, el mercado continuó y el equipo compitió, pero la espina quedó, porque más allá del nombre, la situación reflejaba un cambio de época. Ya no basta con llamar, ya no basta con prometer historia y títulos. Ahora hay que ofrecer contexto, rol, continuidad, y eso, incluso para un gigante, exige ajustes. Florentino Pérez ha construido su legado tomando decisiones enormes, algunas polémicas, otras visionarias. Se ha reinventado, se ha adaptado a crisis, a cambios del fútbol europeo, a nuevas generaciones. Por eso su malestar no se entiende como drama, sino como señal de atención. Cuando alguien que domina el tablero se incomoda, es porque percibe que las reglas se están moviendo. Y la negativa de Luis Díaz también manda un mensaje a otros futbolistas, que existe margen para decidir sin prisa, para priorizar el presente sin sentir que estás renunciando al futuro. Que decir no siempre es cerrar puertas. A veces es elegir cuándo y cómo cruzarlas. Y en un entorno donde muchos jóvenes sienten la presión de subirse al primer tren grande por miedo a que no pase otro, esa postura tiene un valor simbólico enorme. Por supuesto, el fútbol cambia rápido. Lo que hoy es un no total, mañana puede convertirse en otra conversación. Las circunstancias varían, los proyectos evolucionan, las necesidades se transforman, pero eso no le quita peso al momento exacto. En pleno invierno, con el ruido del mercado de fondo, Luis Díaz se mantuvo firme y el Real Madrid tuvo que aceptar que esta vez el sí no iba a llegar. Y a nivel deportivo, la historia deja preguntas flotando. ¿Era un fichaje realmente necesario en ese momento o era una oportunidad de mercado? ¿Cómo habría encajado en el vestuario, en el esquema, en la dinámica? Ahora todo eso queda en el terreno de la especulación, pero ayuda a entender por qué hubo interés y por qué la negativa dolió. También existe la lectura de que el enfado de Florentino es una exageración mediática, un relato para generar clics. Puede ser que se estire el tono, pero incluso si el volumen se exagera, el fondo sigue ahí. El Real Madrid no está acostumbrado a encontrarse con una puerta cerrada de esa manera, y cuando pasa, algo se mueve. Lo curioso es que, pese a todo, la reacción del club se mantuvo discreta. No hubo ataques al jugador, ni filtraciones tóxicas, ni intentos de manchar su imagen. Eso también es experiencia. El mercado es largo y la memoria del fútbol, cuando conviene, es corta. Quemar puentes no es inteligente. A veces lo más frío es aceptar el no, tomar nota y seguir. Mientras tanto, Luis Díaz hizo lo más contundente que puede hacer un futbolista: hablar con rendimiento, correr, desbordar, competir. Cada partido suyo se volvió, inevitablemente, una respuesta silenciosa, no con palabras, sino con nivel, porque al final, en este deporte, las decisiones se juzgan en el césped. Y cuando el invierno se fue, como se van todos los inviernos, entre rumores, fichajes de última hora y promesas de verano, esta historia dejó una huella que va más allá de una operación fallida.
Un jugador diciendo no cuando se esperaba otra cosa. Un presidente acostumbrado a manejar tiempos encontrándose con una decisión que no pudo influir. Un mercado que ya no responde igual que antes. Quizá dentro de unos años se recuerde como una nota al pie, o quizá como uno de esos momentos pequeños que anticipan cambios grandes. Porque el fútbol tiene esa capacidad, convertir un detalle en señal. Y lo más importante es que aquí no hay villanos ni héroes. Hay decisiones, hay prioridades, y hay una realidad cada vez más evidente. El poder en el fútbol ya no es unilateral. Incluso los gigantes tienen que adaptarse. Y los jugadores, cuando tienen claro quiénes son y qué quieren, pueden permitirse decir no sin temblar. Al final, el rechazo de Luis Díaz al Real Madrid en pleno invierno no es solo un titular llamativo, es un espejo del fútbol actual, uno donde la información corre rápido, donde las carreras se piensan más y donde incluso un movimiento que no sucede también cuenta. Florentino se molestó, sí, pero también entendió algo, y Luis Díaz siguió su camino con una idea muy simple, pero cada vez más poderosa. Elegir bien el momento puede ser tan importante como elegir el destino. Y ahora que conoces toda la historia, no te quedes solo con el titular fácil ni con la versión superficial. Este tipo de decisiones, silenciosas pero firmes, son las que están redefiniendo el fútbol moderno por dentro. Aquí no hubo goles ni comunicados oficiales, pero sí un mensaje claro que va mucho más allá de un mercado de invierno. Si quieres seguir entendiendo el fútbol desde dentro, con contexto, lectura fina y sin ruido innecesario, suscríbete al canal ahora mismo. Dale like al vídeo, porque eso ayuda a que este tipo de análisis siga llegando a más gente que quiere algo más que el resultado del domingo. Y déjame en los comentarios qué opinas tú. ¿Hizo bien Luis Díaz en decir no? ¿O crees que estas oportunidades no se rechazan nunca? El fútbol sigue avanzando, las reglas siguen cambiando y aquí vamos a estar para contarlo. Sin prisas, sin gritos y con la lupa puesta donde casi nadie mira. Nos vemos en el próximo video.